Continuamos desde Argumentos ya para abordar a nuestro primer invitado del día, pero antes les recordamos en nuestras redes sociales, @argumentos_gb en la cuenta de X, que ya están allí disponibles para que ustedes puedan enviar todos sus comentarios y preguntas que las vamos a leer más adelante para nuestro invitado. Bienvenido para este día Rubén Melián, quien es diputado a la Asamblea Nacional y también secretario regional de Avanzada Progresista en el estado La Guaira. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, siempre es un placer para mí estar aquí. Bien, importante evaluar todo este panorama. Ya al principio veíamos lo que ha surgido desde la Asamblea Nacional para esta jornada. Fueron pues ya designados los presidentes, bueno, quedan desde la misma estructura como venían trabajando de las comisiones permanentes. La Asamblea Nacional durante los últimos periodos han aprobado 74 leyes, se vienen trabajando pues en diferentes funciones desde la Asamblea Nacional y una de las propuestas, como lo veíamos al principio del programa, viene siendo ese tema del aumento salarial. Como diputado y también como representante de Avanzada Progresista, ¿cómo considera que es importante seguir avanzando pues en este tema, considerando que desde hace mucho tiempo no se hace ese ajuste salarial? Claro, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, el Gobierno, en todas sus formas, está en deuda con los trabajadores, porque este país no puede vivir con una masa salarial que lleva $3 o incluso ya la gente ni recuerda cuánto es el salario. La gran mayoría de las empresas privadas tienen que llevar un salario base entre 100, 150, $200 para poder tener empleados, porque este país lamentablemente está en un proceso de destrucción del salario. El gobierno tiene una deuda gigantesca con este proceso. Avanzada Progresista y nosotros, los diputados de la Alianza Grupo de la Alianza Democrática, este bloque opositor, hemos venido luchando arduamente por el aumento salarial. Es necesario, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que necesitamos sentar las bases de una mesa de diálogo y de acuerdo entre el sector público, el sector privado, el ejecutivo y el legislativo, incluso distintos entes encargados de lo que tiene que ver con los trabajadores a nivel internacional. Es vital buscar la forma y los recursos, es más allá de las excusas. Yo diría que ya es agotador escuchar al Ejecutivo hablando de las sanciones, la falta de recursos o excusas, cuando todo el mundo sabe que las sanciones son perjudiciales para la economía venezolana y por consecuencia para el venezolano de a pie, todos lo sabemos, pero necesitamos soluciones, necesitamos acciones y eso es lo que nosotros estamos impulsando, buscamos, como le decía en el segmento anterior, en la rueda de prensa que dio nuestro hermano Luis Eduardo Martínez, incluso el profesor Correa, y nosotros, Avanzada Progresista, en diversas ocasiones hemos hablado de estos temas porque es vital que la gente tenga un salario digno, si no es imposible tener un control, tener una organización en la economía venezolana. Así es, ese tema de acciones, eso es fundamental, porque como decías, más allá de comentarlo, más allá de que se siga promoviendo y diferentes pues empleados del sector público pues están pidiendo ese aumento, han visto solamente como en la parte de bonificaciones, pero no en el tema de su salario. ¿Qué haría falta para que estas acciones se puedan concretar y que desde la Asamblea Nacional como tal, veíamos esas propuestas pues se puedan considerar y se comience a trabajar en eso? El problema es que el que tiene la voz cantante ahí es el partido de gobierno, porque tiene 257 diputados principales y tiene la gran mayoría del poder de las instituciones del Estado. Es necesario que el gobierno se sincere. Nosotros estamos totalmente dispuestos a hacer todas las medidas que sean necesarias para buscar que los trabajadores tengan un salario digno, no un salario de hambre, un salario que incluso, repito, se le ha olvidado a la gente cuánto es el salario hoy en día porque no puede vivir con ese salario, es imposible. Creo que es necesario que el gobierno se sincere, pase de los dogmas, pase de las excusas y sentemos las bases de unos acuerdos necesarios con los sindicatos, con los sectores productivos, para buscar los mecanismos necesarios para solucionar ese problema. Porque resulta que es cierto que hay una masa salarial muy grande, porque el Estado tiene una gran cantidad de empleados. Podríamos hablar de 3 millones de empleados públicos, vienen algunos números a años anteriores. Pero si ese es el problema, tiene que haber una solución. No podemos quedarnos con las excusas, porque esa gran cantidad de trabajadores está ahí rebuscándose, teniendo 2 y 3 trabajos, buscando, vendiendo una cosa, armando una bodeguita en su casa, buscando, revendiendo algún tipo de insumo, ropa. Está subsistiendo, está sobreviviendo. Y en vista de esa realidad, nosotros los políticos no podemos quedarnos esperando, no podemos quedarnos viendo al cielo y con diversas excusas, porque hay un problema que tiene años y es una deuda que tiene
el Ejecutivo Nacional con los trabajadores, con la masa trabajadora de este país, que sin lugar a dudas tiende a ser mucha gente humilde, mucha gente de sectores populares. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los trabajadores públicos de distintos sectores no viven en el country club, no viven en la lechería, viven en sectores populares y en esas realidades donde tiene que montarse la camionetica, vivir la inseguridad, ver la falta de transporte y ver cómo tiene que hacer magia para llegar a final de mes, es que los políticos debemos de dejar los conflictos estériles y de una vez por todas sincerarnos, pero sin duda la voz cantante la tiene el gobierno y de aquí lo exhortamos, de cualquier manera que sea necesario, exhortaremos al gobierno para que busque las medidas necesarias y las bases para de una vez por todas darle solución a los trabajadores venezolanos. Importante ese llamado y también considerando que este es un año electoral. Este 2024 aún no se ha anunciado una fecha por parte del Consejo Nacional Electoral y que eso de alguna forma también genera incertidumbre en este proceso en la ciudadanía. Pero al ser un año electoral también se espera pues, que ese gasto público y que las acciones del gobierno pues, puedan incrementar de alguna forma. En ese contexto, ¿cómo ve que se pueda pues, realizar estas acciones o que esto motive a que realmente pues, se lleven a cabo desde el gobierno nacional estos aumentos y también otras acciones? Claro, yo creo que en este año electoral el gobierno tiene una oportunidad para no solamente caer en la demagogia, sino tomar acciones concretas. Creo que este año electoral el gobierno tiene la responsabilidad de atacar el problema del salario de alguna forma. Yo repito, no se trata de seguir mencionando y llover sobre mojado. Sabemos que existe el problema del salario, el gobierno lo sabe, el presidente Maduro lo sabe y hay que poner cartas en el asunto de inmediato, porque no se trata de que sea año electoral o no. Se trata que hay una deuda con los trabajadores y el gobierno nacional tiene que solucionarla. No hay otra forma, no hay otra, podemos buscar cualquier tipo de vuelta política o alimentar el discurso con otro elemento, pero hay un problema que hay que solucionar y hay que ponerse manos a la obra. Repito, nosotros como oposición democrática hacemos estos llamados extendiendo las manos también solidariamente para buscar trabajar en conjunto para solucionar estos problemas. Y en este proceso, lo que mencionabas tú, que es un año electoral, creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad, que es pasar por encima del discurso populista y sentar las bases del Estado que este país necesita, del país que queremos construir. Yo lo vengo diciendo en reiteradas ocasiones, yo veo con bastante preocupación como en un año tan importante como en un año, este 2024 es crucial para la historia venezolana, porque marca un antes y un después entre el posible cambio pacífico, constitucional y político que necesita este país, buscar construir esas soluciones que venimos hablando, y el continuismo del mal gobierno y la continuidad del conflicto. Porque lo que mencionabas, que hay un punto que siempre quiero mencionar, lamentablemente este país está sufriendo la discusión, y es triste que estemos discutiendo entre el continuismo del oficialismo y la continuidad del conflicto por parte de un grupo opositor que no le garantiza estabilidad a este país. Por eso creo que este discurso que yo siempre llevo a los sectores cuando puedo alzar la voz en estos temas, hablo que es necesario hoy más que nunca entendernos. Los iguales tenemos que entendernos. Este país no merece estar dividido entre extremismos. Este país tiene que conciliarse en el centro, donde está la gran mayoría del país, donde está ese país que ya no discute política, donde está ese ciudadano que, como te lo decía anteriormente, es empleado público y vive los problemas diarios. Ahí es donde tiene que conectarse la política. Y creo que este gran grupo de factores políticos, personalidades, opinadores, profesionales, que han venido desde mucho tiempo señalando los extremismos, tenemos que ponernos de acuerdo, entendernos, porque yo podría decirte aquí ampliamente los defectos del extremismo, los efectos del grupo del interinato, que por cierto volvieron a hacer otro bandidaje más al aprobar 74 millones de dólares a un presupuesto de una Asamblea Nacional que no existe, hablamos de la Asamblea Nacional 2015, y una demagogia y populismo por parte del gobierno que no le da soluciones a la gente, que alimenta la corrupción, que alimenta el bandidaje e incluso permite que estos problemas sigan pasando. Este sector
que está conformado por diversos partidos, Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Acción Democrática, etcétera. E incluso personalidades distintas que siempre escucho con bastante respeto. Tenemos la obligación, el lápiz con Antonio Carri, tenemos la obligación de buscar y nuclear nuestras opiniones para no dejar que nuestra división permita que el extremismo tome la palestra en este año 2024. Estamos obligados. O sea, yo lo repito y lo digo aquí con muchísima responsabilidad a todos mis compañeros, que somos los que hemos señalado la corrupción del gobierno y que hemos señalado la corrupción de un sector opositor, que hemos visto cómo han acabado Citgo, cómo han acabado Monómeros, que hemos visto cómo ha acabado con la ayuda humanitaria. Creo que ustedes y nosotros tenemos la obligación de ponernos de acuerdo y entendernos para darle una alternativa política viable a este país. Y la solución que necesita este país está en el centro, está en los consensos. Podremos ver entonces ese entendimiento durante este 2024, lo vamos a seguir conversando luego de la pausa, así que no se muevan porque ya más adelante seguimos con el diputado Rubén Melián.